Bueno, bienvenido a Palabra y Profecía. Dios le bendiga. Le habla el pastor Edgardo Hernández. Estamos aquí para usted, para que conozca palabra, aprenda, crezca, madure, dé fruto y olor fragante para la gloria de Dios. Hoy tenemos un tema interesante. ¿Por qué un verdadero convertido no puede evitar los problemas, las tribulaciones? No puede caer en situaciones duras que van a probar su fe. El texto bíblico que nos acompaña hoy es Hechos 14:22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escuche bien, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice, es necesario, o sea, nos toca, no es que querramos o no. Yo no conozco a algún cristiano que diga, no, a mí me gusta estar en tribulación. No. Hoy en todas partes, en toda América, en Europa, en Asia quizás, se predican pocos mensajes sobre ese texto de Hechos 4:22. Y es de singular importancia este texto para todo cristiano verdadero. Porque si usted ignora o no conoce este texto y actúa de acuerdo a él, yo pensaría que es difícil que usted entrara al reino de Dios, ya sea ahora o cuando muera en el futuro. Pues el apóstol Pablo, que había sido apedreado en la ciudad de Listra, lo levantaron los discípulos dándolo por muerto y ellos lo rodearon y empezaron a clamar a Dios y Dios lo resucitó. Entonces, y él después de que experimentó esta tribulación tan tremenda, se levantó y volvió a predicar. Algo impresionante. Y días después de que se levantó, se recuperó. Él se fue con Bernabé a la ciudad de Derbe y allí se trasladaron a Listra y a Iconio y por último a Antioquía, predicando el evangelio a cientos de personas, predicando que Cristo murió en la cruz del Calvario y que Cristo había resucitado. En estas ciudades el apóstol Pablo también y Bernabé siempre predicaron que ellos querían seguir a Cristo, que era el camino, la verdad y la vida. Pero Pablo quería estar seguro que la gente que se había convertido debían ser confirmados, o sea, fortalecidos en la fe. O sea, él les quería reforzar sus conocimientos de la palabra a pesar de que ya conocían la ley. Y él quería estar seguro que solamente no habían creído de labios, sino que realmente habían dado una decisión, una confesión, una conversión verdadera. ¿Y cómo lo hizo? De acuerdo al texto dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Entonces, Pablo animaba y fortalecía a las almas de la gente nueva, o lo que podría ser un discipulado, y los exhortaba a continuar, les daba ánimo para que ellos permaneciesen en el camino del Señor. Y Pablo quería estar seguro de estas almas porque de ahí saldrían discípulos y gente que iba a predicar el evangelio, gente que debía ser verdaderamente convertida porque no quería cristianos nominales, o sea, simplemente de nombre. eh, Pablo no quería gente que solamente se dedicara a decir que sabía tal doctrina, sino que continuaran todo el resto de su vida como cristianos verdaderos dando fruto, porque un cristiano verdadero se conoce por los frutos. Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, en 2 de Pedro 1:10, los discípulos procuraban, se esforzaban, le prestaban atención especial para hacer firme la vocación de la elección de seguir a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Entonces el apóstol Pablo les confirmaba asegurándose de que ellos tuvieran bien claro el concepto de la salvación, del arrepentimiento. Porque si no, cuando llegaran las tribulaciones, llegaran las persecuciones, entonces
ahí ellos se iban a echar para atrás y se regresarían y perderían prácticamente la salvación. Entonces no basta decir yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Para Pablo no era suficiente. Él sabía que tenía que ser fortalecidos, confirmados, porque Pablo sabía lo que les iba a costar el ser verdaderos cristianos. Hoy en día mucha gente acepta a Cristo y dice que cree en Cristo, pero no tienen ni idea de qué es el cristianismo. Y cuando llegan las pruebas, pues entonces, como dice Marcos 4:17, no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando vienen las tribulaciones, los problemas, las persecuciones, entonces por causa de estas situaciones, por esa palabra, luego tropiezan. Yo no, si esto es así, yo no sigo a Cristo. Y el Evangelio de Lucas dice que cuando las tribulaciones le llegan a usted como cristiano y usted no es un verdadero cristiano, usted se aparta. Por eso, porque no tienen raíces profundas, creen por algún tiempo, por meses o quizás por años. Y en el tiempo que llega una tribulación fuerte que les sacude, entonces se apartan de Dios, ya no quieren seguir al Señor. Entonces dijo el Señor Jesucristo que la aflicción, que los problemas, que las persecuciones, que las tentaciones causarían que muchos cristianos a la hora de la verdad falsos se aparten de la iglesia cuando aparentan tener una supuesta fe en Cristo. La fe suya debe ser fuerte y profunda para cuando llegue el aluvión, llegue la tribulación, la enfermedad, usted pueda soportar. Acuérdese de la parábola del hombre que hizo su casa sobre la roca y el que la hizo sobre la arena. Entonces, en Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los nuevos discípulos, les exhortaba, les instaba que permaneciesen en la fe, no importaba la situación que estuvieran viviendo o que les tocara vivir. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, todo cristiano debe saber que tarde o temprano va a llegar la tribulación, la prueba, y si no está verdaderamente, no ha nacido de nuevo, pues se va a apartar de la fe. Va a decir, esto no es para mí, esto es muy duro, yo no creí que eso fuera así. No es como así que para ir al cielo le toca a uno sufrir. El texto lo dice clarito, es necesario. En el segundo aspecto, el apóstol Pablo les hacía entender, les comunicaba a la gente nueva, recién convertida, que tenían que atravesar o enfrentar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Si Cristo, para volver a la gloria de Dios, pasa por semejante calvario de la salvación y la muerte violenta, terrible, una masacre que hicieron con él, y para ser exaltado sobre todo nombre, pasó por ese calvario. Ahora usted y yo vamos a ir al cielo en medio de algodones y tulipanes de rosa y hojas de rosa bien perfumaditos, que nadie nos va a tocar. No, recuerde el texto, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través, preste la atención a esa palabra, necesario, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La Biblia de Génova comenta que el oficio de un pastor, de un predicador, de un maestro, es no solamente enseñar, sino también confirmar a aquellos que se les enseña. Uno asegurarse que esa persona realmente se ha convertido y prepararlos para la cruz. La cruz significa sufrimiento y tribulación. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, ¿quieren seguir? Son capaces de llevar la cruz. Sí, la llevamos, no hay problema. Tenemos el mismo bautismo tuyo, Señor. Pero ellos no se imaginaron lo que les esperaba años adelante, cuando ya no estaba el Señor, se había ido, había mandado el Espíritu Santo y se desata la persecución a través de los césares de Roma, los emperadores que les hicieron aullar. Entonces, lastimosamente, este tipo de predicación en Norteamérica, aquí en este país, en Europa y en muchos lugares no se predica porque la gente se asusta, porque la gente no vuelve.
porque la gente quiere que les hablan del evangelio y la prosperidad, que casa, carro, finca y beca, y que los mejores tiempos están por venir, cuando ya estamos entrando ya en los principios de dolores. Esta situación geopolítica que estamos viviendo simplemente es una antesala para lo que se viene al mundo en los próximos años. Dice, y muchas aflicciones, dice la Biblia de Génova. Entonces, en el mundo occidental, o sea, aquí la gente espera un cristianismo suave, que papito Dios me ama, me quiere, me consiente, me apapacha, y que yo voy a ir al cielo sin ninguna tribulación o aflicción, porque es que yo soy un hijo consentido del Señor. Nada más fuera de la realidad que eso. La Biblia nos da claramente varios pasajes que muestran que cualquier cristiano verdadero tiene que atravesar por dificultades, por tribulaciones, por aflicciones, por problemas, incluso por enfermedades, echarse encima de la familia que lo odia, o si no, no van a ser verdaderos cristianos, porque la Biblia enseña que nuestra fe va a ser probada como el oro. Entonces, usted no puede entrar al reino de los cielos sin que usted tenga problemas, sin que usted experimente dificultades, quizás muchas, como el texto dice, confirmando los ánimos de ¿qué? De los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, les decían de una vez, ahora que usted se convirtió, les decían, quizás es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, y él se metía ahí, porque él ya estaba padeciendo eso y llevaba en su cuerpo las marcas de los problemas y los azotes y las apedreadas que le habían dado al apóstol Pablo por el único delito de creer en Cristo y predicar la palabra de que él salvaba. Entonces, hermano, ¿se enseña esto hoy en día en las iglesias seguido? No, Dios te va a bendecir, Dios tiene planes grandes, Dios ve un ángel al pie tuyo, va a descender el rocío del cielo. ¿Se enseña eso? No, y uno predica un evangelio que usted tiene que enfrentar la dificultad, la tribulación, el problema. Entonces, ¿cuánta gente va a querer seguir a ese Cristo, a seguir el camino de la verdad en la vida? Muy poquitos. Por eso Jesús dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos, sino todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, hoy en día no se predica un tipo de evangelio de ese, pues fuerte, dice, no, que usted no tiene amor, que usted es catastrófico, usted lo aterroriza a uno. Como me dijeron a mí una vez en Bogotá, me dijeron una gente de unas iglesias, no, pastor, usted con esa predicación hoy nos aterrorizó y nos levantó a pata y a palo. Me duele el cuerpo de tanto lo que usted nos fustigó. Porque ellos estaban acostumbrados a oír un evangelio light, y era una iglesia light. Y Dios me permitió ir allá y les di un sopa y seco y buen sancocho y una cosa buena. No la soportaron. Mucha gente se salió. Entonces, créalo o no, dúdelo o no, usted, si quiere seguir a Cristo, va a atravesar por muchas tribulaciones y muchas aflicciones, va a tener penalidades para estar en el reino de Dios. Y si usted no lo cree, pues no lo crea. Pero yo sí le recomiendo un libro de un gran cristiano que vivió hace muchos años, se llama John Juan Bunyan, y este hombre escribió un libro que se llama El progreso del peregrino, léalo. Entonces, si usted quiere ser un verdadero cristiano, entrando en un modo de vida dura y quiere ser considerado un hijo de Dios, pues tendrá que atravesar, si usted quiere, tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Si eso le pasó a Cristo, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Entonces, el secreto está, como dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 17, que dice, salid de en medio de ellos y apartaos. El mundo no lo va a amar a usted, no lo va a aplaudir. Y si usted lleva una vida cristiana que todo el mundo, usted es popular como la gaseosa, entonces usted va a tener problemas, porque la Biblia enseña lo contrario. Mire,
En Santiago 4:4 es una palabra fuerte para nosotros los cristianos. Dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Como dijo Josué, escogeos hoy a quién servís. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En la Biblia del doctor MacArthur, él dijo de Santiago 4:4, que Santiago 4:4 describe el amor en el sentido de un fuerte lazo emocional. Aquellos que tienen un deseo muy profundo, íntimo, por las cosas del mundo, van a dar evidencia o frutos de que no son redimidos. Por eso el texto que dice, por sus frutos los conoceréis. Eso está en la Biblia del hermano, comentario del hermano MacArthur, en su Biblia de estudio en el año 1997. Entonces, si usted quiere ser un verdadero discípulo, un verdadero cristiano, tiene que dejar la ciudad de la destrucción de acuerdo como lo narra Juan Bulla en El progreso del peregrino. Y vuelvo y le leo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto está en la Biblia, en Hechos 14:22, en la Biblia de Génova del año 1599. De más de 3 siglos. Hoy en día se da un fenómeno que mucha gente joven que debían separarse de la amistad de los inconversos. Ellos creen que su novia es no convertida a Cristo. Su esposo, sus mejores amigos no son cristianos. Y a ellos parece normal. Y eso no es así. Porque la Biblia dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, y así evitar que porque tengo amigos inconversos y soy popular con ellos, no voy a pasar por aflicciones. Si usted está realmente convertido, el Señor le va a permitir a usted. Y no se extraña que en su misma casa lo aborrezca su familia, su pareja, sus hijos, las amistades mundanas. Porque si usted quiere entrar en el reino de los cielos, paga el precio. Y a Cristo lo pagó en la cruz. Pero está advirtiendo ese texto de Hechos 14:22. Es claro y es como terrorífico para el cristiano. Dice, es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Así que usted tarde o temprano va a atravesar por aflicciones. Usted tarde o temprano va a estar en dificultades. Así que, gústele o no, en cualquier parte va a tener el problema. ¿Por qué? Mire lo que dice 1 Corintios 2:14. El hombre natural, el hombre que no es convertido, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no es hijo de Dios. Porque para él son locuras, ¿no? Es que los evangélicos son locos, fanáticos, trogloditas, cavernícolas, unos retrasados. No saben lo que es disfrutar la vida. Hay que beber, hay que bailar, hay que rumbear. ¿Qué cuento que Dios? No, eso es. Ya que hace tiempo, yo cuando llegue a viejo lo busco. Usted no sabe si se va a morir hoy. No las entiende ni las puede discernir espiritualmente. Lo dice que la misma palabra de Dios, la Biblia, 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Así que, y mire lo que dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne, la mentalidad de la carne son enemistad contra Dios. Y con la carne quiere decir que un hombre no es regenerado. Que toma, que fuma, que baila, que fornica, que adultera, que maldice, que consume droga, que roba, hace cosas tremendas. Porque la mente y que es inconversa, que no ha sido regenerada por el poder santificador de la sangre de Cristo, está en contra de Dios. Y si yo no soy fanático, yo no creo en eso. Y es por eso que usted no puede aprender a ser un cristiano verdadero si usted no ha nacido de nuevo. Y todas las cosas que usted aprende son confusiones de su mente, pero ¿cómo así? Yo no entiendo por qué. ¿Por qué Dios permite? Porque la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces, no es que usted tiene que ser hábil, un as,
sino que usted tiene que tomar la decisión de seguir a Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y todo lo tengo por basura. O sea, ¿qué es el mundo para usted? Una tacita de plata donde encuentra el oro y el moro. Así que, y uno de los sellos, permítame decirle antes de que siga avanzando el tiempo, uno de los sellos que dan a conocer un cristiano son la humildad. Pero un cristiano orgulloso, un ministro de Dios orgulloso, o uno que se cataloga como siervo de Dios orgulloso y arrogante, y eso parece un pavo, está mal, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Pregunta la Biblia, ¿quién lo conocerá? Ni usted mismo lo conoce. Por eso uno se queda aterrado a veces noticias, padres que matan a sus hijos, matan a su esposa y después ellos intentan suicidarse. ¿Dónde está ese texto tan duro? Jeremías 17:9. Usted, si quiere ser cristiano, tiene que atravesar esa aflicción hasta estar de acuerdo que en su corazón, que mi corazón como ser humano es engañoso más que todas las cosas y que yo no puedo confiar. Y miren, vuelvo y les recuerdo Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Uno no sabe qué le va a acontecer. Yo estoy recién salido de un derrame cerebral. Te estoy contando el cuento. Y yo le sirvo a Dios hace muchos años y mi vida está totalmente entregada a las cosas de Dios. Entonces, pero ese texto se cumple en la vida suya, se cumple porque se cumple. Usted tiene que atravesar por aflicciones y tener convicción de pecado. Porque cuando el Espíritu de Dios venga, va a convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Como dice el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 8. Porque la primera obra del Espíritu Santo en el ser humano es convencer al mundo de pecado. Esto significa que Dios va a convencerlo a usted de que está más delante de él y usted va a sentir convicción de pecado y ahí va a tomar la decisión, hasta con lágrimas o no, de arrepentirse y de recibir a Cristo. Por eso ese error que se comete, aunque a veces Dios se glorifica en su misericordia, mucha gente dice, ¿quiénes quieren recibir a Cristo? Hacen la mano y la gente alza la mano y repita conmigo esta oración, y muchos lo hacen de corazón verdadero y experimentan el nuevo nacimiento, pero eso solo Dios lo sabe. Pero por lo que ha pasado con muchas campañas, cuando había campañas, porque ahora ya no hay casi campañas en la calle, porque hay muchos problemas, cuesta demasiado dinero alquilar un lote, policía, enfermeros, cuerpos de seguridad, bueno, una cosa tremenda de impuestos. Entonces, Dios va a convencernos de que tenemos una naturaleza de pecado y que somos malos y que esa misma naturaleza está muerta espiritualmente. Por eso dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, para que Dios lo levante. Como decía Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien. ¿Quién lo decía? Nada menos ni nada más que el apóstol Pablo. Es tremendo. Entonces la Biblia de Génova del año 1599 dice en este texto lo siguiente. Este vicio o pecado o ley del pecado posee completamente a aquellos que no están regenerados, renacidos de nuevo. Y usted tiene que estar seguro de su salvación. Y tener seguridad de que su carne, mi carne, es completamente depravada. Por eso la gente se alarma, ay, ¿cómo así que el pastor abusó de un niño? ¿Cómo así que el pastor tomaba? ¿Por qué? Porque en la carne no hay sino maldad, depravación. Entonces yo, si tengo a Cristo en mi corazón por la fe, porque me arrepentí, yo no confío ni dependo de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, ni la vanidad de este mundo. ¿Ves? Porque yo sé que en mí no hay nada bueno. Yo tengo que llegar a los pies de Cristo, confiar en Él, porque mi corazón es engañoso. Y entender y aceptar que
durante mi vida cristiana voy a tener aflicciones y que es necesario atravesar, que entremos a través de muchas aflicciones en el reino de Dios. Hechos 14:22, que se lo he repetido varias veces. Pero hay una aflicción más que por las que tiene que atravesar una persona si quiere entrar en el reino de Dios. Tiene que atravesar la aflicción de esforzarse. Jesús dijo, mire que Jesús lo dijo, mismo Cristo lo dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. O sea que usted tiene que poner toda la carne en el asador para seguir a Cristo y esforzarse cuando tenga el agua aquí y tenga el problema grande en su vida. Porque la palabra esforzados quiere decir en griego agonizomai, con Z, que significa luche. Entonces, luche, esto es, no deje lugar para que digan no hay nada que yo pueda hacer, ya esta tribulación me saca el evangelio, no vuelvo. Porque el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:13, el famoso, mundialmente conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién? Lo dijo él en otra epístola. Lo alto, lo bajo, lo porvenir, ángeles, principados, la muerte, la vida, nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo. Porque Pablo sabía que tenía que esforzarse para entrar por la puerta angosta. Entonces, hermano, por eso la Biblia dice, el que se crea firme, mire que no cae. Hay que buscar de Dios, hay que esforzarse, hay que tener en cierta manera nuestro propio Getsemaní como lo tuvo Cristo en una agonía terrible para hacer la voluntad de Dios. Fue tan terrible que vino un ángel a servirle. Una cosa extraordinaria que nuestra mente no alcanza a comprenderlo. Así que podemos experimentar dolor interno, si tenemos que pelear con todas nuestras fuerzas para entrar a Cristo. La palabra esforzaos a entrar, ¿quién lo dijo? No lo dijo Pablo, que es el segundo hombre más importante en el Nuevo Testamento. Después de Cristo, Pablo, el apóstol Pablo. Jesús fue el que dijo, esforzaos a entrar. Y él contra el viento y marea dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces él dio esa batalla dolorosa, tremenda, hasta que la ira de Dios cayó en él, en la cruz del Calvario, porque llevó el pecado del ser humano. Y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús dijo algo, pero si usted se esfuerza, el que por mí entrare será salvo. Juan capítulo 10, versículo 9. Entonces, yo le animo, no se asuste, no se desanime, no se ponga la mano en la cabeza, uy, si eso es así, yo no puedo. Usted puede, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Por lo tanto, yo le animo a que usted se esfuerce y luche con todas sus fuerzas. Tenga un propósito firme en Cristo, entonces, para que usted pueda entrar al reino de los cielos. Porque solamente, escúcheme, porque solamente la sangre de Cristo lo limpia a usted de todo pecado. 1 Juan 1:7. Entonces no es por obra, no es por religión, no es porque usted lea la Biblia 3 o 4 veces al año, ni porque no se pierde un culto. Es que usted se esfuerce por tener comunión con Dios, conocerlo, tener comunión con Él a través de la oración y del Espíritu Santo. Entonces esto es muy importante, porque si no, porque todo lo que hizo Cristo por usted, mire lo que hizo el Señor por usted. Dice la Biblia en Isaías 53:6, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y que cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿qué le costó a Cristo morir en la cruz? Dice, despreciado y desechado. Lo que le decía, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Le decían los romanos y los fariseos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, vea. Experimentado en quebranto.
y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado. Ah, ese Cristo, que fuera Cristo. No lo estimamos, no valía nada. Y dice, mas él herido fue ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Fue molido. Usted sabe, lo meta la mano en un molino y que la coja y verá que te pierde los dedos, los huesos. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de su paz, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él sufrió de angustia, dice angustiado él y afligido, solo, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque estaba pagando el precio del pecado. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Él no tuvo hijos, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, fue asesinado, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por causa del pecado, o sea, usted y yo somos copartícipes de la crucifixión de Cristo, por causa del pecado. Entonces, por eso, usted no se aflija cuando predique de Cristo. Mire lo que dice Isaías 53:1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renudo delante de él y como raíz de tierra seca. No tiene gracia para muchos, no tiene ningún sentido, ninguna atracción el mensaje de la cruz. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos por la fe. Entonces, ¿quién le cree a usted eso? ¿Quién le cree? Y vemos que por causa del pecado, dice, con todo esto Jehová Dios, Dios Padre, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Si lo hizo con su Hijo, no lo va a hacer con nosotros, que somos hijos adoptados de él. Redimido con su sangre, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El fruto de la aflicción de la crucifixión de Cristo somos nosotros. Millones de personas en el mundo entero a través de las generaciones han llegado a los pies de Cristo y han dado sus vidas. Hombres extraordinarios como Carlos Houston Spurgeon, D.L. Moody, hermano Joyce, hermano Sarabadola, John Wesley, hombres extraordinarios, Martín Lutero, pagaron el precio. ¿Por qué? Porque a través de muchas tribulaciones ellos tuvieron que entrar. Así que decídase, Cristo o el mundo, el placer o el dolor. Todo por amor. Ahí se la dejo. Cualquier cosa, llámeme. 310-876-2900, Pastor Edgardo Hernández. Que Dios me la bendiga y que analice y piense que todo tiene su precio. No hay nada gratis en la vida. La salvación es gratis, pero hay que probar que la conversión de uno es verdadera. De corazón, no de labios para afuera. Que Dios me la bendiga, que esté muy bien. Bendiciones para todos. Gloria a Dios por este programa. Nos vemos.